Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un nuevo ejemplo de lo que es análisis de proceso en varias variables. Específicamente vamos a ver en dos variables y para eso vamos a ir a nuestra presentación. Eh, el día de hoy también les tengo esta frase que dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Es una frase de Steve Jobs, que es un llamado a siempre amar lo que hacemos y buscar siempre lo que amamos. De esa manera no solamente vamos a hacer un gran trabajo, sino que vamos a estar felices con nosotros mismos y nos vamos a poder realizar tanto personal como profesionalmente. Bueno, a partir de esto vamos a ver lo que es el problema de solución en varias variables independientes. ¿Qué es el problema 5.6 modificado? El balance de masa en un cilindro es un poco diferente al problema anterior que vimos de esta solución por medio del método de Laplace. En este caso el sistema es exactamente igual, excepto en la última línea, donde dice que el cilindro luego se coloca en un medio que tiene una concentración C sub F en el seno. Para ver cómo se desarrolla este problema, les pido por favor que vean el video anterior de la solución por medio de Laplace, porque el modelo diferencial es exactamente igual. Entonces, en las siguientes filminas voy a ir muy rápido, nada más haciendo un repaso de lo que hicimos anteriormente y viendo cuáles son las diferencias entre el planteamiento. Si nosotros estamos haciendo un problema como el que teníamos anteriormente, que resolvimos por Laplace, donde teníamos una concentración en la pared del cilindro, o donde tenemos una concentración en el seno del fluido que rodea al cilindro. A partir de este enunciado y de esta descripción que tenemos acá, vamos a ver lo que es el diagrama. El diagrama lo podemos ver acá. Este es el cilindro y tenemos una concentración en el medio. ¿De acuerdo? Para ver, como les digo, el detalle de esta solución, pueden ir al video que está en la descripción de este video y ahí van a poder ver todo el detalle. Habíamos visto también los soportes, en este caso cerámicos, cilíndricos, pero que podrían también ser de otra forma, y este difusor de aire que también es cilíndrico y que difunde a través de su superficie lateral. ¿De acuerdo? A partir de ahí definimos las variables, las dos variables independientes, posición radial y tiempo, la concentración como variable dependiente, la intermedia, que es la intensidad de flujo, y podríamos aquí también incluir el área y el volumen diferencial. Tenemos la concentración en el seno del fluido. Esta es una de las diferencias que tenemos con respecto a la filmina del problema anterior. La concentración inicial, radio y altura, que así son iguales. Y vean que aquí tenemos una inclusión en los parámetros. Tenemos densidad y difusividad e incluimos el coeficiente de transferencia de masa, que lo vamos a llamar K en mayúscula. A partir de aquí vamos a hacer el balance, y en el balance no hay ninguna diferencia. Tenemos los dos componentes, el componente de los flujos de masa vistos como los flux por el área, y esos flux son flux difusivos por el área, y el componente de acumulación, que es el que depende del tiempo y que nos dice que la variación de la masa con respecto al tiempo es lo que se acumula en nuestro volumen diferencial de control. Y de esta forma tenemos el modelo diferencial final, que lo que nos dice es que la variación de la masa con respecto al tiempo es igual a menos la variación del flux por el área en el delta R que estamos analizando. Entonces vean que es exactamente el mismo. A partir de aquí sustituimos las relaciones constitutivas, en donde vamos a incluir esta relación constitutiva de la convección de masa, que dice que el flux de masa convectivo es igual al coeficiente de transferencia de masa por un diferencial de concentraciones entre la concentración en un punto dado menos la concentración en el seno del fluido. Normalmente este punto será la superficie del cilindro. Y aquí nos faltaría también definir precisamente de qué depende este K.
Este K, que es el coeficiente de transferencia de masa, depende de la temperatura, de la concentración, de la posición radial y de las sustancias, pero además recuerden que depende de una velocidad del flujo que rodea a la partícula, ¿de acuerdo? Al ser convección depende del flujo del fluido y de su velocidad. Entonces, a partir de aquí definimos las condiciones del modelo, que son exactamente las mismas que vimos en el problema anterior, y vamos a hacer la simplificación. Esta simplificación es exactamente igual, ¿ok? Al final obtenemos entonces que la derivada de la concentración con respecto al tiempo, una derivada parcial de la concentración con respecto al tiempo, es igual a la difusividad másica de A en B por la segunda derivada de la concentración con respecto a la posición más 1 entre la posición radial por la derivada de la concentración con respecto a la posición radial. Y a partir de aquí vamos a hacer la solución con estas condiciones contorno. Vean que las primeras, la primera condición contorno es igual, la segunda condición contorno es similar, pero vean que aquí tenemos una concentración subinfinito, no es una concentración infinito, es una concentración del estado estacionario, así la representamos, la concentración del estado estacionario, en donde esa concentración del estado estacionario no necesariamente es igual a la concentración del fluido que rodea la partícula, ¿de acuerdo? Luego tenemos la condición simétrica y tenemos una condición natural como condición contorno 4, en donde tenemos que en la posición radial igual al radio, el flux difusivo dA es igual al flux convectivo de A, o visto de esta forma, el flux convectivo que está aquí al lado izquierdo es igual al flux difusivo al lado derecho, que viene dado por la ley de Fick. A partir de esto vamos a simplificar o solucionar esta ecuación diferencial, y para eso vamos a usar el método de separación de variables. Entonces recordamos que lo primero es hacer el cambio de variable, y para el cambio de variable recuerden que en este caso para el método de separación de variables es parte del método hacer un cálculo para ver cuál es ese cambio de variable. Luego de que resolvamos ese cambio de variable, vamos a sustituirlo, y ese cambio de variable lo tenemos que resolver en el estado estacionario. Vamos a sustituir el cambio de variable en nuestra ecuación diferencial, y de ahí vamos a ir a separar las funciones o las variables, ¿sí? De tal forma de que vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales totales, una para cada variable independiente, y de ahí vamos a resolver cada una de esas ecuaciones diferenciales, vamos a hallar las constantes, y a partir de ahí comparamos con la ecuación de Sturm-Liouville y hallamos la solución. Ya. Una vez que nosotros hacemos el cambio de variable, estamos garantizando con el cambio de variable que vamos a cumplir con las condiciones contorno de la ecuación de Sturm-Liouville, y una vez que lo comparamos con la ecuación de Sturm-Liouville ya tenemos garantizado que no solo la solución del problema existe, sino que sabemos cuál es, ¿de acuerdo? Porque la ecuación de Sturm-Liouville tiene su solución dada, ¿ok? Entonces a partir de aquí vamos a hacer la solución. Entonces proponemos un cambio de variable, que es que la concentración es igual a un zeta que depende de la posición radial y del tiempo, más un v que depende únicamente de la posición, en donde v por definición es el valor de la concentración en el estado estacionario. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es sustituir precisamente en mi ecuación diferencial el estado estacionario. Entonces, ¿qué pasa en el estado estacionario? El término de la izquierda es igual a 0, porque en el estado estacionario dejamos de depender del tiempo, y del lado derecho, en lugar de tener la concentración, tenemos el valor de V. La difusividad pasa a dividir al 0 y por lo tanto es 0. ¿Okay? Una vez que tenemos esto, resolvemos la ecuación diferencial, en donde para poder resolver esta ecuación diferencial podemos hacer una reducción de orden, o lo que es lo mismo, podemos hacer esto de acá, que está aquí a la derecha, en donde sabemos que esta ecuación da origen a la de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que 0 es igual a la derivada de R por la derivada de V con respecto a R, y todo esto con respecto a R.
Entonces, integrando esta forma, tenemos que r por la derivada de v con respecto a r es igual a una constante 1 y que v entonces sería una constante 1 por el logaritmo de r más una constante 2, al pasar a dividir este r acá al lado izquierdo en la ecuación 3 y integrando tenemos la ecuación 4. A partir de aquí lo que vamos a hacer es usar las condiciones contorno 3 y 4 para hallar estas constante 1 y constante 2. Entonces vamos a sustituir la ecuación 3 en la condición contorno 3. Vean que en esta condición contorno la posición radial 0 resulta que la derivada de v con respecto al radio es igual a 0. ¿Y por qué la derivada de v? Porque recuerden que v es la concentración en el estado estacionario, y como estamos en el estado estacionario, entonces la derivada de la concentración con respecto a r es igual a la derivada de v con respecto a r. Entonces vean que si sustituimos esta condición contorno 3 en 3, me queda la posición radial 0 y la derivada de v con respecto a r igual a 0. Entonces la constante 1 es igual a 0, como se ve acá. Y luego voy a tomar entonces la constante 1 y la función 4 y lo voy a sustituir en la condición contorno 4. Aquí tengo la condición contorno 4. Entonces, ¿qué pasa? Vean que la constante 1 es igual a 0 y lo que teníamos era que v era la constante 1 por el logaritmo de r más la constante 2. O sea que v, al ser la constante 1 igual a 0, v es igual a la constante 2. Entonces, del lado derecho de esta ecuación tenemos que la derivada de v con respecto a r es igual a 0, porque la v es una constante. Y del lado izquierdo tenemos que k es igual, que tenemos k por la constante 2 menos la concentración en el seno del fluido. Por lo tanto, la constante 2 es igual a la concentración en el seno del fluido. Y por lo tanto, v, que es igual a la constante 2, v es igual a la concentración en el seno del fluido. Entonces la concentración es C igual a zeta más C sub F, o lo que es lo mismo, que zeta es igual a la diferencia entre C menos C sub F. Vean que esto es una casualidad que la forma haya sido muy similar a la que sustituimos en el caso de Laplace, pero vean que la ecuación es diferente, porque en Laplace teníamos la concentración inicial acá, aquí tenemos la concentración en el seno del fluido. Esto es importante de notar, y además también es importante reconocer que sí tenemos que hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Es importante hacer el cálculo y obtener esta expresión, porque recuerden que en el problema anterior esa expresión era totalmente diferente. Entonces, una vez que tenemos esta propuesta de cambio de variable, la sustituimos en nuestra ecuación diferencial, sabiendo que la derivada de zeta con respecto a t es igual a la derivada de c con respecto a t, y de igual forma para zeta con respecto a r, ¿de acuerdo? Entonces, vean que la ecuación diferencial queda con la misma forma, pero ahora en lugar de la concentración tenemos zeta, ¿ok? Y las condiciones contorno quedan como que en el tiempo igual 0, zeta es igual a un zeta 0, en el tiempo igual a infinito, zeta es igual a un zeta en el estado estacionario que vamos a llamar zeta sub infinito. En el radio r tenemos una condición simétrica, o sea, la derivada de zeta con respecto a r es igual a 0, y la condición contorno 4, que es una condición natural, ¿de acuerdo? Que tenemos con respecto a zeta. Aquí la única diferencia es que en lugar de tener esta resta, tenemos únicamente zeta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a resolver de esta forma. Primero tenemos que hacer la separación de las variables, que consiste en decir que si nosotros tenemos un zeta que depende de la posición radial y del tiempo, eso va a ser igual a un tau que depende del tiempo más un omega que depende de la posición radial. Entonces vamos a sustituir dentro de la ecuación diferencial esta sustitución, este cambio de variable, es otro cambio de variable. Zeta es igual a tau por omega, donde tau depende únicamente del tiempo y omega únicamente de la posición radial. Entonces, al sustituir, vean que del lado izquierdo de la ecuación, omega puede salir de la derivada porque no depende del tiempo, y del lado derecho tau puede salir de las derivadas porque no depende de la posición y se puede factorizar.
Entonces podemos reacomodar pasando a dividir este tau al lado izquierdo y este omega al lado derecho y obtener esta ecuación que tenemos acá, y eso vamos a decir que es igual a un valor propio, ¿sí? Un valor propio que vamos a definir como a sub n, nada más que le vamos a agregar un menos y un cuadrado para efectos de simplificación, o sea, efectos de conveniencia. ¿Por qué? Porque nos conviene tener ese cuadrado y ese menos para tener o ahorrarnos unos pasos en la solución. ¿Se puede hacer sin eso? Sí se puede hacer, pero implica más pasos, o llevar, por ejemplo, soluciones con raíces que de pronto podríamos tener algún problema o algún olvido durante el proceso. Nótese que este valor propio es diferente de 0 y pertenece a los números reales. Y decimos que es diferente de 0 porque el valor propio igual a 0 no aporta información a nuestro modelo, entonces no es relevante hacerlo, ¿de acuerdo? Esto es demostrable, pero no lo vamos a hacer en este caso. Entonces se va a resolver para cada variable, o sea, vamos a resolver para tau y vamos a resolver para omega, ¿de acuerdo? Cada una de las ecuaciones diferenciales. Vean que ya se convirtió de una ecuación diferencial parcial, de una ecuación diferencial parcial a dos ecuaciones diferenciales, nada más que ahora son ecuaciones diferenciales totales. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial primera, que es la de tau, en donde tenemos que tau es igual a una constante C1 por E a la menos difusividad por el valor propio al cuadrado por el tiempo. Y por otro lado tenemos que la ecuación diferencial de omega, ¿verdad? Donde tenemos esta ecuación diferencial que se resuelve por medio de Bessel. Y la solución de esta ecuación diferencial es casi igual a la que hicimos en el caso de Laplace, con la diferencia de que el valor de B ahora me está dando igual a más menos a sub n. Ven lo que les digo, si aquí hubiéramos no hubiéramos puesto el cuadrado, aquí tendríamos la raíz de a sub n y también tendríamos un imaginario, entonces por ahí se nos va a complicar un poco el tema, o vamos a tener que hacer pasos adicionales para poder resolverlo. Entonces tenemos esta solución de Bessel en donde n es igual a 0 y b es igual a un número real, ¿verdad? Porque así lo definimos. Entonces tenemos que siendo n igual a 0 estamos en la línea 2 o en la línea 4, y siendo b un número real estamos en la línea 2. Entonces tenemos que zeta sub n es igual a j sub n y omega sub n es igual a y sub n. Entonces les decía que aquí sustituimos, y entonces tenemos que aquí están los parámetros, p igual 0, a igual a 0, c igual 1, p igual a más menos a y n es igual a 0. Entonces tenemos que omega es igual a r a la 0 por e a la 0 por una constante C2 por J0 del argumento más una constante C3 por Y0 del argumento. Simplificando tenemos que omega es igual a una constante C2 por J0 de A sub NR más una constante 3 por Y0 de A sub NR. Con estas condiciones contorno de R, tanto la condición simétrica como la condición natural, en donde sustituimos en lugar de zeta ponemos omega, entonces tenemos que solucionar para encontrar estas constantes C2 y C3. Vean que por qué es que nosotros sustituimos zeta por omega, porque recuerden que zeta es igual a tau por omega, y aquí como estamos variando esto con respecto a r, entonces tau permanece constante y se puede eliminar a ambos lados de la ecuación que obtenemos. ¿De acuerdo? Entonces a partir de acá vamos a tenemos esta expresión de omega y vamos a sustituir la condición contorno 3, que para esa condición contorno 3 vamos a decir que en lugar que tenemos la derivada, vamos a decir que omega existe. ¿De acuerdo? Es igual a lo que hicimos para el caso de Laplace, nada más que aquí vamos a hacerlo para el caso de separación de variables y para omega. Entonces, si omega existe y es finito, tenemos que omega es igual a una constante 2 por J0 de 0 más una constante 3 por Y0 de 0. Pero Y0 de R contiene dentro de su expresión el logaritmo de R medios.
como una parte de su expresión, como un término de la expresión de J0. Entonces, si Y0 es 0, o si evaluamos Y0 en 0, eso tiende a menos infinito porque el logaritmo de R medios, cuando R es igual a 0, tiende a menos infinito. Por lo tanto, necesitamos hacer esta constante C3 igual a 0 para que la expresión sea matemática y físicamente lógica y que omega exista y sea finita. Vean aquí la expresión de Y0 de X, que tiene dentro de sus términos el logaritmo de X medios. ¿De acuerdo? Entonces esa es la justificación por la cual entonces omega queda como la constante C2 por J0 de ANR. Sustituimos dentro de la condición contorno 4 y entonces ¿qué pasa? Vean que al sustituir me queda esta expresión que está acá, en donde la constante 2, la constante C2 se elimina. Y entonces de aquí vamos a hallar la forma de mis valores propios. ¿Cómo? Multiplico por R a ambos lados, y esto no es una fórmula, esto hay que analizarlo y verlo, ¿verdad? A ver por qué valor hay que multiplicar para que quede una expresión lo más simplificada posible, ¿verdad? Entonces multiplicamos por R a ambos lados y vean que reacomodando la expresión tenemos que el coeficiente K de transferencia de masa por el radio del cilindro dividido entre la difusividad másica es igual a unos valores propios V sub n por J1 de V sub n entre J0 de V sub n, donde V sub n es igual a AN por R. ¿De acuerdo? Y esta es la forma de mis valores propios para la solución de mi problema particular. A partir de esto voy a hacer la comparación con la ecuación de Sturm-Liouville, y para hacer la comparación de la ecuación de Sturm-Liouville recuerden que necesito una ecuación diferencial de segundo orden, que en este caso sería la ecuación diferencial de omega, y aquí lo que tenemos que hacer es precisamente ponerlo de esta forma. Por eso al inicio, cuando estábamos haciendo el cambio de variable, lo hice de una forma similar, pero aquí vean que lleva un poquito más de trabajo porque tenemos un tercer elemento. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que esta ecuación que está acá da origen a la ecuación de omega de segundo orden, pero esta forma me es muy conveniente para poder compararla con la ecuación de Sturm-Liouville, porque me queda fácilmente visible que el P de X, que en este caso sería P de R, es igual a R, el Q de R es igual a 0, el lambda sub n es igual a la sub n y el ρ de R es igual a R. Ojo que esto es lo que yo busco, y además aquí es importante señalar, como vimos en la sesión de la placa, que el ρ de X de una placa es igual a 1. En este caso estamos viendo que el ρ de R de un cilindro es igual a R, y para una esfera, si fuera una difusión radial, el ρ de R sería igual al R al cuadrado. Entonces eso debería darnos así, en principio, si las condiciones son similares a las que tenemos acá de coeficientes y parámetros constantes. ¿De acuerdo? Entonces a partir de aquí recordamos que zeta es igual a tau por omega. Entonces tenemos la expresión de tau y tenemos la expresión de omega, unimos las constantes C1 y C2 y cada una de las expresiones restantes de tau y omega, y entonces a partir de aquí podemos decir que C1 por C2 es igual a los coeficientes A sub n que dan solución a la ecuación de Sturm-Liouville. Entonces los A sub n van a venir dados por esta expresión, ¿verdad? Este cociente de integrales, pero a la vez van a ser iguales al C sub 1 por el C sub 2 de la expresión anterior. Entonces yo tengo que zeta, que depende de R y de T, es igual a una serie o una sumatoria desde igual 1 hasta infinito de los A sub n por E a la menos difusividad por el valor propio al cuadrado por el tiempo entre el radio al cuadrado por J0 de V sub n por la posición radial entre el radio, con los A sub n que vienen dados por la integral de 0 a R de la posición radial, porque es el valor de mi función peso ρ, por el J0 de V sub n por la posición radial entre el radio. Recuerden que de esta expresión
la función ortogonal es el j, o es la función de Bessel. El e nunca es una función ortogonal. Por la función x, en este caso la función x sería una función r, que es el valor de mi cita en el tiempo igual 0, que en este caso sería c0 menos cf por el dr, dividido entre la integral de 0 a r de la función peso por la función ortogonal al cuadrado por el delta r. Y con los valores propios que vienen dados por esta expresión que está acá. Vean que los valores propios dependen de características de mi sistema. Entonces, mi sistema tiene un coeficiente de transferencia de masa K, un radio R y una difusividad másica de AB. De esta forma tenemos la solución, y mucho cuidado porque la solución son precisamente estas tres expresiones, ¿verdad? Vean que aquí estamos dejando definido el A sub n, que viene dado por esta expresión y por eso es parte de la solución. Y tenemos también que definir los valores propios. Entonces, si queremos evaluar esto, tenemos que ir a buscar los valores propios que cumplen esta ecuación. De ahí tenemos que ir a integrar, y de la integral a sumar, a hacer la sumatoria, ¿de acuerdo? Esta integral puede tener una solución general que podríamos eventualmente encontrar y sustituir acá, y entonces dejaríamos de tener este elemento, ¿verdad? Pero una vez que tengamos sustituido el A sub n. Por el momento lo que nosotros buscamos es llegar a esta parte en donde tenemos la forma algebraica de la solución con la forma de cita de R y de T como una serie, con la expresión de los A sub n y la expresión de los valores propios. Entonces esto sería todo por este video. Espero que les haya servido para temas de repaso y de comprensión de la materia, y muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video, y recuerden suscribirse al canal y darle like al video. Muchas gracias, hasta pronto.